Ministerio Católico El Sembrador presenta al predicador católico Salvador Gómez con un mensaje que puede cambiar su vida. Vamos a aprovechar para que más allá de este salón, todos ustedes en sus hogares reciban esta palabra de Dios que quiere hablarnos de prepararnos a celebrar la Pascua en familia. Ya desde el Antiguo Testamento, cuando Dios quiso que el pueblo de Israel celebrara su primera Pascua, que era el paso, la palabra Pascua significa paso, de la esclavitud de 400 años en Egipto a la libertad de instalarse en lo que ellos llamaban la tierra prometida. Desde ese momento el Señor dijo que debían prepararse a ese paso en familia. En el libro del Éxodo, en el capítulo 12, versículos del 1 al 4, Éxodo 12, 1. Dijo Yahvé a Moisés y Aarón en el país de Egipto: este mes será para vosotros el primero de los meses, será para vosotros el primer mes del año. Decida toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más cercano, teniendo en cuenta el número de personas y lo que cada cual pueda comer. Palabra de Dios. Lo primero que Dios le está diciendo a su pueblo al prepararlos para dar ese paso es que debían reunirse por familias. El mensaje era el siguiente: que nadie se sintiera solo. Y con mucho realismo dice el Señor: si la familia fuera reducida, porque hay familias reducidas, unas porque alguno de los seres que aman ha muerto, se redujo la familia, ya no está el papá, no está la mamá. Otras porque los hijos crecieron y se fueron, la familia quedó reducida, o a veces aumentada si los hijos regresan con nietos y aumentan. Otras por la dolorosa realidad de la ruptura, del divorcio, de la separación, la familia está reducida. Pero no importa cómo estés tú con tu núcleo familiar de carne y sangre, entonces el Señor dice: tienes que unirte con tus vecinos más cercanos, formar, sentirte parte de un pueblo de Dios que es familia. Qué bueno que todos puedan estar unidos, los matrimonios, los hijos con sus padres, pero si no fuera así, también tienes que seguir avanzando. Porque la Pascua, el paso de una realidad a otra, es necesario que lo demos todos y que lo demos juntos. Y para poder dar ese paso, para que ese cambio sea posible, el Señor les pidió que, además de estar unidos, estuvieran comiendo del cordero. Para los israelitas el cordero era algo común para ellos, porque era lo que en su ambiente pastoril ellos usaban para alimentarse. Pero en el plan de Dios, este cordero representaba a alguien que todos nosotros los cristianos recordamos cada vez que vamos a misa y el sacerdote dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor quería que desde la primera Pascua estuviera Jesús representado o prefigurado, anunciado en ese Cordero, que es la única manera, la única fuente de vida, la única fuente de energía, el único poder que puede ayudarnos a dar el paso de las lágrimas a la alegría,
de la soledad a caminar unidos. Tan importante es celebrar esa Pascua. Y el pueblo de Israel lo entendió. Ellos tuvieron que caminar por muchas razones un largo periodo de 40 años de desierto. Y cuando llegaron al final, pero al final de ese largo camino difícil, ellos reconocieron que no hubiera sido posible, no hubiesen tenido la fuerza sin el alimento que Dios les daba. Me impacta cómo resumen esos años de desierto en el Deuteronomio capítulo 8, versículo del 2 al 4. Libro del Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Al final del camino hicieron esta reflexión: acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho recorrer durante estos 40 años de desierto, para humillarte, para probarte y para conocer lo que había en tu corazón, si ibas a guardar sus mandamientos o no. Te humilló, te hizo pasar hambre y después te alimentó con el maná que ni tú conocías ni conocían tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Y no se gastó el vestido que llevabas, ni se te hincharon los pies a lo largo de esos 40 años. Palabra de Dios. De todas estas frases, lo que más me impacta es que diga: no se te hincharon los pies. No sé si ustedes han caminado siquiera una hora, cuando van a las tiendas, cuando van a los centros comerciales, o cuando van a un centro de diversiones. Dice: espérate que tengo los pies hinchados. Y estos caminaron 40 años y dice: no se les hincharon los pies. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que a pesar de todos los pesares, siguieron caminando. Y eso, que ese pueblo, esas familias tuvieron que pasar por el desierto. Y no voy a hacer un resumen de todo lo que pasaron, solo quiero decirles que lo primerito que les ayudó a pasar fue por el Mar Rojo. Apenas saliendo, todavía el faraón quiso alcanzarlos para regresarlos. Todavía vino el ejército de faraón a alcanzarlos, y ellos se toparon con el mar y dijeron: hasta aquí llegamos. Pero Dios, que cuando te pone a caminar, no solo te da la fuerza, sino también te da el camino, porque si no, uno se va a sentir perdido. Abrió el mar y el pueblo pasó. Y cuando llegaron al otro lado, siguieron caminando. Qué buena experiencia pasaron. Y yo quiero animar a aquellos que les ha tocado pasar una experiencia difícil en su vida personal, familiar. Porque el pueblo de Israel, después que logró pasar el mar, de ahí para allá dijeron: de aquí para allá, todo lo que pasemos son charcos. Ya atravesamos el mar. De aquí para allá, lo que venga son charcos. Ya no hay una cosa más grande que pasar. Y si murió tu esposo y tú sigues caminando y no se hinchan tus pies, todo lo que venga es charco, hermana. Y si murió tu hijo, y si pasaste por esa enfermedad, y si pasaste por esa quiebra económica, y si pasaste por esa ruptura en tu familia, y sigues, lo demás son charcos. Y el pueblo, las familias del pueblo de Dios, supieron que no habían podido hacer eso, no hubieran podido tener la fuerza sin el
sin Él, sin el alimento de Dios, hermano. Lástima que eso lo reconocieron hasta el final de los 40 años. Es impresionante que cuando ellos llegaron al final de los 40 años y cuando ya estaban en la tierra prometida y construyeron un templo y fueron al templo a darle gracias a Dios y construyeron esas grandes edificaciones y crearon una liturgia y ellos empezaban a reunirse para cantar los salmos, de lo que más le agradecían a Dios en esos salmos era que Dios los había alimentado en el largo camino. Por ejemplo, el Salmo 78 en el versículo 23 y 25. Salmo 78, versículo 23. Mandó desde lo alto a las nubes, abrió las compuertas del cielo, les hizo llover maná para que comieran, les hizo llegar un trigo celeste, el hombre comió pan de los fuertes, les mandó alimento hasta saciarlos. Palabra de Dios. ¿Cómo le decían al maná? Pan de los fuertes. ¿Cómo lo llamaban? ¿Y qué otro nombre le dieron? Trigo del cielo. Eso se quedó en la liturgia de la Iglesia Católica. Le diste a comer pan del cielo. Qué pocos sacristanes, qué pocos acólitos, qué poca gente que está en la tradición de la adoración. Esa es la forma ritual de la Iglesia Católica de adorar al Santísimo. Recuerda el pueblo de Israel al final que comieron pan del cielo, pan de los fuertes. Y todavía en las discusiones judío-cristianas, cuando los judíos se reunían con Jesús y estaban alegando con él, recuerdan ustedes San Juan capítulo 6, por ejemplo, versículo 30. Ellos le dijeron: ¿y qué signo haces para que viéndolos creamos en ti? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús respondió: en verdad os digo que no fue Moisés quien nos dio el verdadero pan del cielo, es mi Padre quien nos da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Palabra de Dios. Los israelitas hasta en las discusiones con Jesús estaban orgullosos de haber comido pan del... Pero quiero repetirlo, todo eso lo estaban ellos viendo al final del camino. Ahora les voy a decir algo que nos va a asombrar. ¿Qué pensaban ellos del maná mientras iban caminando? Porque una cosa es lo que uno piensa al final y otra cosa es durante el camino. No sé si les ha pasado a ustedes que van a un lugar y dicen: yo aquí no vuelvo, ¿para qué me vine a meter aquí? Pero ya cuando llegan y se relajan y ven lo bello, uno dice: valió la pena este camino. Cuando uno va en el camino, como que no se da cuenta de cuál va a ser el final. ¿Y saben ustedes lo que los israelitas pensaban del maná mientras iban caminando? Es increíble lo que voy a leer. Está en el libro de los Números, en el capítulo 21, versículo 4 y 5. Números, capítulo 21, y me gustaría, si ustedes tienen Biblia, por curiosidad, que busquen ese texto, porque las traducciones diferentes de la Biblia ilustran, al ponerle palabras diferentes, lo que pensaban los israelitas. Búsquenla, porque les voy a preguntar cómo dice en la Biblia que están leyendo ustedes. Números capítulo 21, versículo 4, dice: partieron del monte de Or, camino del mar de Suf, rodearon el territorio de Edom, y el pueblo se impacientó por el camino, y el pueblo
hablaba contra Dios y contra Moisés diciendo: ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y estamos hastiados de este manjar miserable. Palabra de Dios. La Biblia de Jerusalén dice que al maná le dijeron manjar miserable. ¿Cómo traducen las otras Biblias? Cuando no tenemos agua y estamos cansados de comer este desabrido maná. Desabrido maná. ¿Qué otra Biblia traduce? Comida miserable. Otras dicen ese pan desabrido, sin sabor, ese insípido maná. Yo quiero que noten la diferencia, ¿cómo lo llamaron cuando ya terminó el camino? Porque uno valora las cosas, pero hasta el final. Y cuando nosotros muramos, cuando terminen nuestros 40 años, cuando ya termine la historia de nuestra peregrinación y todos los pasos por todos los mares y por todos los Jordanes y por todos los desiertos que tengamos que pasar, cuando llegue el final de nuestra vida como personas, como familias, cuando miremos hacia atrás, sabremos qué realmente valió la pena y qué no valió la pena. Y cuando lleguemos ya a la presencia de Dios, lo que más vamos a recordar, cuando estemos ya participando del banquete celestial de la vida eterna y oigamos a los ángeles, a los 24 ancianos, a los 4 vivientes, a los que rodean el trono de la gloria de Dios, diciendo: santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo. Usted va a decir: yo esas palabras ya las había oído en algún lado. ¿Dónde fue que las oí? ¿Dónde las oí? Cuando usted escuche: dichosos los invitados a esta cena, se le va a salir, los católicos, se les va a salir como automático: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Se nos va a salir, ya es. Y usted se va a dar cuenta: oye, las veces que fuimos a misa fue lo más precioso que hicimos. Las veces que comimos del maná, las veces que comimos del cordero, y las veces que comimos en familia, y las veces que aunque mi familia estuviera reducida, yo no me quedé, seguí adelante y seguí eso. Ahora tal vez no le demos importancia. Me decía una mujer no católica: hermano Salvador, yo lo respeto mucho a usted, pero yo no creo como usted cree que Jesús está en esa tostadita blanca que ustedes tienen en el templo. Si yo creyera, hermano Salvador, todos los días iría a visitarlo. Y yo le respondí: hermana, no te preocupes, tú no vas porque no crees. Los católicos creemos y tampoco vamos. Y nosotros no vamos no porque no creemos, sino porque todavía no le hemos dado la suficiente importancia. Se la vamos a dar hasta el final. Pero qué bueno es esas lecciones de que Jesús quiera desde el comienzo ir avanzando al lado nuestro, compartiéndonos su fuerza, su alimento, para que el camino de los que todavía van unidos sea un camino lleno de amor y de esperanza, y para el camino de los que van solos no sea un camino solitario. Jesús quiere comer con la familia, y Jesús es el centro, el alimento, la fortaleza de cada familia cristiana. Y en este momento, si recordamos las visitas que Jesús hizo a las familias en su vida pública, fíjese qué cosa: la mayoría de gente recuerda los milagros que hizo Jesús. Y si empiezo yo a preguntarles a ustedes por milagros que hizo Jesús, podemos hacer una lista larga. A ver, solo por curiosidad, ¿recuerdan algún milagro que hizo Jesús? En las bodas de Caná, cuando curó a un paralítico, cuando resucitó a Lázaro.
La multiplicación de los panes, la cura de la hemorragia, el leproso que sanó, la liberación del endemoniado de Gadara, el ciego de Jericó, la suegra de Pedro. Y bueno, empezamos. Fíjese cuánto sabemos, y nosotros sabemos mucho. A ver, si recordamos las parábolas que contó Jesús, ¿recuerdan ustedes los ejemplos que usó Jesús para ilustrar sus enseñanzas? Yo estoy seguro que recuerdan muchas. A ver, dígame una. La del hijo pródigo, la del sembrador, el grano de mostaza, el tesoro escondido, los talentos. Ay, no me diga que no se acuerda de más. Pero hay algo que Jesús hizo y nos interesa mucho y a veces no recordamos. Las familias que visitó Jesús. Jesús no solo hizo milagros, no solo contó parábolas. Jesús mucho de lo que hizo, muchas de sus enseñanzas, mucho de su ministerio lo realizó en casas, reuniéndose con familias. A ver, díganme una familia que visitó Jesús. Marta y María, la familia de Zaqueo, en la casa de Pedro, en la casa de Jairo. ¿Ya ven cómo se nos acaba? Mire que es de lo que menos sabemos y es de lo que más nos interesa. El pueblo de Israel tenía que aprender a avanzar en familia, comiendo el cordero en familia, acampando durante 40 años en familia, comiendo el maná en familia. Y si alguien ya no tenía familia, no se quedaba excluido, no iba a decir, pues yo ya no puedo. Si yo tuviera un esposo como ese, si yo tuviera una esposa, hermano, si no tiene, también tiene que seguir adelante, no se puede quedar parado. Jesús visitó a todo tipo de familias. Él fue el centro de las familias felices. Por ejemplo, cuando visitó a la familia de Lázaro después de la resurrección, es muy interesante lo que dice San Juan en el capítulo 12 del Evangelio. San Juan capítulo 12, versículos del 1 al 3. San Juan 12 del 1 al 3. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Y le ofrecieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que comían con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor de aquel perfume. Palabra de Dios. Repitan conmigo: la casa se llenó del olor de aquel perfume. ¿Sabe qué quiere decir eso? Era una familia feliz. Y Jesús se sentó a comer con ellos. Porque a Jesús le gusta los matrimonios que se aman, que son fieles. Y lástima que todos los que nos ven en la televisión no pudieron oír lo que hemos oído los que estábamos en este desayuno. Si aquí era de pasar otra vez a todos los matrimonios que pasaron, si aquí es de ponerlos en la televisión que hable, es que es necesario que todavía se siga oyendo de gente que dice: nosotros nos hemos amado siempre. La casa se llenó del olor de aquel perfume. Es una casa llena de paz, de amor, donde todos comen en la mesa y platican y se quieren mucho, donde hay diálogo, donde hay entendimiento, donde hay respeto, donde hay fidelidad, donde van juntos a la iglesia, donde hay un tiempo de culto familiar, donde leen la palabra, rezan el rosario, hay una devoción que decían los hermanos que hablaron, traen a la Virgen y están, ¿cómo está esa casa? Llena del olor de ese perfume. Y Jesús está ahí para ser el alimento, la fuerza, el amor, la esperanza, la alegría de esa familia feliz.
Pero hay otras que no están llenas de perfume. Hay otras familias que no están llenas de perfume. Y Jesús también las visitó. Ustedes recordaron cuando visitó la casa de Jairo. ¿Recuerdan la visita de Jesús a la casa de Jairo? Voy a leer y me dicen ustedes de qué estaba llena esa casa. Allí dice bien claro de qué estaba llena esa casa. Ya oímos la de perfume, ahora cambiemos de escenario. Vámonos a la casa que más se parece a la mía. No sé si se parece más a la suya, porque algunas veces uno queda diciendo: no, mi casa no se parece a esa llena de perfume, pero tal vez se parece a esta, hermano. Pero Jesús entraba a todas. San Marcos en el capítulo 5 nos cuenta esa otra visita que hace Jesús para ser el centro, el alimento, la vida en esa familia. Leo y después pregunto de qué está llena esta casa. Leo San Marcos capítulo 5 versículos del 35 en adelante. Mientras estaban hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Jesús, que oyó lo que le habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto. Unos lloraban, otros daban grandes alaridos. Entra y les dice: ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y comenzaron a burlarse de él. Pero él, después de echar fuera a todos los que se burlaban, tomó consigo al padre de la niña y a su madre y a los suyos. Entrando donde estaba la niña, le tomó de la mano y le dijo: talita cum, que quiere decir: muchacha, a ti te lo digo, levántate. La muchacha se levantó al instante y se puso a andar. Tenía 12 años. Quedaron todos llenos de asombro y les insistió que nadie lo supiera y dijo que a la niña le dieran de comer. Palabra de Dios. ¿De qué estaba llena esa casa? ¿Qué dice que entró Jesús y vio al entrar? Alboroto, hermano. ¿Qué oía? Gritos, llantos. Y la versión de la Biblia que le dice alaridos, eso ya es más fuerte. ¿Por qué te está mi perro? ¡Plá! La puerta. Te dije que no te... Yo no sé a cuál de las dos se parece más su casa, no, si es a la que uno entra, está llena de perfume, todo muy bien, los hijos lindos, como decían: aquí está mi hijo, 16 años, muchacho bien portado, bien lindo. El otro que pagó taxi, se fue a la misa, qué cosa. Pero hay otros con arete, hermano, hay otros con el pelo todo desgreñado, hay otros que uno vive peleando con ellos. Yo no sé cómo es su casa. Lo único que le digo es que Jesús visitó a unos y a otros. Qué bueno que su casa esté llena de perfume. Yo no solo los admiro, les tengo envidia. Ya quisiera yo mi casa así. Pero del deber ser a lo que podemos ser hay un largo camino. Pero Jesús es tan bueno que tanto a los que están bien como a los que están bien mal, los visita, los anima y llega y devuelve la vida a lo que allí se ha muerto. En esa casa era una niña la muerta, en otra casa puede ser el amor que ya se murió, la fe que ya se murió. Muchos de ellos ya hasta se burlaban de Jesús. Y a alguno de ustedes le está tocando vivir en una familia en donde solo ustedes van a la iglesia y los demás dicen: ay, mamá, ¿para qué va a ir si a ustedes nada les sirve? Se burlan. Y cuando lo miran rezando se burlan. Ya va usted a golpearse el pecho. Sí, hay casas, también en esas se burlaron de Jesús, ¿sí o no? Y Jesús dijo: ah, no, si se burlan me salgo. Jesús no se salió por eso.
de nuestras casas, ni nosotros podemos sacar a Jesús. Jesús dice: aquí me quedo, yo entro y estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando Jesús dijo: estoy con ustedes todos los días, no estaba hablando solo del calendario enero, febrero, marzo, abril, mayo, lunes, martes, miércoles, jueves. Cuando él dijo todos los días, estaba hablando de los días de luz y de los días de sombra. Estaba hablando de los días de abundancia y de los días de escasez, de los días de perfume y de los días de alboroto y de grandes alaridos. Pero él llegó y se quedó ahí. Él permanece fiel. Nosotros somos los que no somos fieles, pero él no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en unas familias está ahí siendo el centro para motivarlos y sostener el amor, para que sigan amando como él amó. Hace poco di una conferencia que, gracias a Dios y a la tecnología, debe estar grabada. Y no es una publicidad, sino una venta directa. Compren el cassette. Saben que Jesús enseñaba cuando llegaba a las casas a amar, pero de maneras concretas. Cuando llegó a la casa de Lázaro, cuando Lázaro estaba muerto, Marta y María, sus hermanas, lloraban. Dice el Evangelio que Jesús lloró con ellos. Y los judíos dijeron: miren cómo lo amaba. Miren cómo lo amaba. O sea, el amor de Jesús era un amor visible. No solo amaba, sino que se le notaba que amaba. Porque a veces nosotros vivimos en casas donde hay mucho amor, pero se nota poco. Y vivimos con una abuela o con una suegra o con una mamá o con un papá serio, que nunca se sonríe. O con un esposo también, o una esposa que algunas veces dice: disculpa, yo nunca te digo que te quiero, yo no te abrazo, yo no te beso porque yo no tengo esa costumbre, pero sabes que te quiero mucho, en el fondo te tengo mucho amor. Y uno tiene ganas de decirle: pues ayúdame a llegar al fondo para ver de qué manera se te nota un poquito, porque lo que yo veo en la superficie es que no estás contento. Pero en el fondo, hay gente que dice que ama en el fondo, pero no le aflora. Jesús enseña a amar de una manera que se note. Que los demás digan, como dijeron en la casa de Marta, de María y de Lázaro: miren cómo se nota. Se nota. Pero también está presente en la otra casa del alboroto, del desorden, para echar fuera: espérense un momento, aquí hay demasiado relajo, ustedes sálganse por favor, vamos a arreglar la cosa para que la familia pueda volverse a organizar. Hay muchas cosas que el Señor tiene que sacar. Yo no sé, de la casa del jefe de la sinagoga, que era Jairo, sacó a los que se burlaban. Yo no sé qué cosas tiene que sacar de tu casa. De algunas casas tienen que salir las botellas de licor, la droga, tiene que salir la brujería, la hechicería, los celos, los resentimientos, la envidia, la infidelidad. Yo no sé qué desfile de cosas tiene para afuera, para afuera, para afuera. Y cuando se quedó Jesús, dijo: vamos a ponerle un poco de organización a esta familia. Hizo el milagro de levantar a la que estaba muerta. Jesús llega y es así el centro de esas familias, de una y de otras. En unas Él está compartiendo el amor, en otras está realizando un trabajo de liberación, de sanación, de restauración, enseñándoles a perdonar, enseñándoles a volver a empezar, enseñándoles a salvar lo que todavía se puede salvar. Y me encanta Jesús, su pedagogía, cuando dice: a esta niña me le dan de comer, porque si no me la alimentan se les vuelve a morir y yo no voy a estar viniendo a cada rato a levantarla, ¿verdad? Así que ustedes me la mantienen viva, me la alimentan por favor, porque hay mucha gente que está esperando que sea Jesús quien llegue a levantar. Si Él te hace un milagro, el deber tuyo es mantenerlo vivo, ese milagro.
Tú aliméntala. Si el Señor ha hecho algo en tu vida, si sigue haciendo algo en tu vida, te pide por favor, aliméntalo. Y no hay que ser un predicador ni un gran maestro espiritual para saber de qué alimentos nosotros podemos alimentarnos para mantener vivo el milagro en nuestra vida. Díganme algunos. Oración, Eucaristía, sacramento, sobre todo la reconciliación, la palabra de Dios, la comunidad cristiana, las obras de caridad, sobre todo de solidaridad con dignidad a los hermanos. La palabra, ya dijimos, el servicio que prestamos, todo eso nos va alimentando para que el milagro se mantenga vivo. Y cuando una familia se alimenta, cuando una familia como la del Antiguo Testamento caminan comiendo del alimento de Dios, siguen avanzando a pesar de todo hasta el final. Y el final va a ser maravilloso. Durante todo mi camino, mi itinerario de fe, cuando estaba hablando con el padre Leonel, recordaba, oye, 21 años la primera vez que vinimos a Costa Rica, 21 años. Yo lo abracé al padre y le dije, padre, hace como 30 libras que no nos veíamos, ¿verdad? Hace como 30 libras que no nos veíamos. Qué increíble. Y seguimos adelante. Y qué hermoso, ¿no? Él va a celebrar 25 años de sacerdocio. Y los pies no se hinchan todavía. Hay que seguir avanzando. Yo ya no me acuerdo ni cuántos años tengo de estar predicando. Y sigo adelante. No porque todas las cosas sean bonitas. ¿Y cómo están los pies? No se me hinchan. Sigo adelante. Pero eso no lo vas a poder hacer, ni como persona, ni como familia, ni como iglesia, ni como país, si Jesús no está ahí para alimentarnos y fortalecernos. Y ustedes dirán, ¿y cómo viene Jesús a mi casa ahora? ¿Y cómo ahora me alimenta? Jesús quiso dejar a sus discípulos, dejar a los apóstoles y a los discípulos para que continuaran su obra. Y cuando ya Jesús no iba él personalmente a visitar a las familias, iban los discípulos de Jesús y realizaban en las familias la obra de Jesús, como ahora tenemos también los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, y tenemos a los presbíteros, a los sacerdotes, que son los colaboradores del obispo, representando a Jesús, que se sienta en la gran familia, la iglesia, para partirnos el pan de la palabra y de la Eucaristía, y que también visitan cada familia para animarnos a seguir adelante. Y cuando una familia está abierta a recibir la palabra, a recibir el pan, a recibir el anuncio del evangelio de Jesucristo, de la buena noticia, esa familia continúa. En Hechos de los Apóstoles se cuenta la historia de una familia que no visitó Jesús propiamente, sino que la visitó San Pablo, ya uno de los enviados por Jesús. Y esa era una familia que iba a tener un final desastroso, pero esa visita cambió totalmente el rumbo de la vida de esa familia. Algunos de ustedes ya saben que estoy hablando del carcelero de Filipo, Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos recuerda cuando Jesús llega a través de San Pablo a esa casa. Esta lectura es un poquito larga, la voy a leer rápido, pero siempre es hermoso fijarnos en los detalles. Hechos 16, 22, 34. Hechos 16, 22.
La gente se amotinó contra ellos, los pretores les hicieron arrancar los vestidos y mandaron azotarlos con varas. Después de haberle dado muchos azotes, mandaron al carcelero que los cuidara bien. Este, al escuchar la orden, los metió en el calabozo y los amarró con cadenas, sujetando sus pies al cepo. Hacia la medianoche Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos les estaban escuchando. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron, y al momento quedaron abiertas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. El carcelero entonces pidió luz y entró tembloroso. De un salto se arrojó a los pies de Pablo y Silas, los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas, inmediatamente recibió el bautismo él y toda su familia. Les hizo entonces subir a la casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. A ver, digamos todos el final de esa historia. Se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. ¿Cómo terminó de diferente la historia? Una familia que estaba alegre. ¿Cómo iban a amanecer ese día? ¿Qué noticia era la que les iba a llegar? Iban a llegar a tocar la puerta de la casa en la mañana. Iba a salir la señora: sí, aquí es donde vivía el carcelero. Sí, vivía, ¿verdad? Porque ya está muerto. Se suicidó. Oye, esa familia iba a tener un muerto en la casa ese día. Yo respeto mucho si a alguna familia le ha tocado eso. Esa familia iba a tener ese día malas noticias, y esa familia iba a amanecer triste, como amanecen muchas familias, como amanecemos tantas veces, tristes. Pero cambió la historia. ¿Por qué cambió la historia? Porque llegó Pablo a esa casa. ¿Y qué hizo Pablo en esa casa? Les habló, les predicó la palabra de Dios. ¿Qué más hizo? Los bautizó. ¿Qué más hizo? Partió el pan. Sí, era Jesús comiendo con esa familia, pero a través de Pablo. Sí, era Jesús. Es Jesús a través del sacerdote, a través del párroco, a través del enviado que llega y te comparte la palabra y te ayuda, te da los sacramentos y te parte sobre todo el pan. Y esa familia cambió su historia. Hermanas y hermanos, eso es lo mismo que Dios quiere hacer hoy con nosotros. No sé cómo sea tu historia, no sé cómo sea tu realidad. Yo solo sé que no hay santo sin pasado, ni hay pecador sin futuro. No sé. Tu historia, mi historia, son historias a veces de familias con el olor del perfume. Y Dios los bendiga y que sigan así. Pero si algún día las cosas no son así, no te suicides, no te hagas daño. Gracias a Dios que el carcelero no estaba sordo, porque si ese hombre hubiese dejado de oír el grito de Pablo: no te hagas daño, todavía hay mucho que salvar, no te hagas daño, todavía estamos aquí, no te hagas daño, ese hombre no quería más que morir.
No sé si alguna vez te vas a sentir así. ¿O ya te habrás sentido así? No sé. Si estás a punto de dejarte morir y decir: yo ya no lucho más, yo ya no quiero más, en ese momento puede cambiar la historia. ¿Cómo? Con una visita como familia a escuchar a la palabra de Dios. Puede ser. Tú dices: mándenme a Jesús, mándenme a Pablo. Te vamos a mandar al padre Leonel, te vamos a mandar al otro, al párroco de tu parroquia, te vamos a mandar. Es que Jesús quiso enviar a otros para que siguieran haciendo lo mismo que Él hizo, para que ninguna familia vaya a caminar sola sintiendo que no tiene esperanza. Y yo quiero orar sobre todo por las familias que tienen menos perfume, que tienen más alboroto, lágrimas, soledad, angustia, tristezas. Porque si hay una predilección de Jesús, Él siempre optó por ponerse al lado de aquellos que se sienten solos. Yo no sé aquí si pudiéramos decir: pónganse de pie los que vienen en pareja, los que están con su esposo, su esposa, con sus hijos. Sé que hay muchos y sería maravilloso, pero también podría decir: pónganse de pie los que luchan solos, los que no viene su esposo, su esposa, los que sus hijos no quieren acompañarlo. Es más, ¿qué digo aquí en este desayuno católico? Pregúntele a la gente que está atrás de las cámaras de televisión: ¿cómo están las familias de Costa Rica? ¿Cómo están las familias de Guatemala, de El Salvador, de República Dominicana, de México, de Honduras, de Nicaragua o de donde estén viendo este programa? ¿Cómo estarán? Pero aún así Jesús quiere cambiar esa historia familiar con una visita suya. Una visita para partir el pan, una visita para echar fuera lo que tiene que echar fuera, una visita para anunciar el evangelio, una visita para renovar los sacramentos, una visita para renovar la esperanza en esas vidas. Les decía que Jesús siempre tenía predilección por los que estaban solos. Ya no les voy a leer una cita más, porque con esas serían 12. Pero solo quiero recordarles que San Juan, en el capítulo 5 del Evangelio, cuenta que Jesús un día llegó al templo y ya no entró al templo. Cosa rara. Jesús no entró al templo, sino que se metió a un templo pagano. Se metió a un lugar donde había una piscina que se llamaba Betesda, que tenía 5 pórticos, en la que yacía multitud de ciegos, cojos, paralíticos, esperando que la agitación del agua moviera el ángel de Dios, decían los judíos piadosos, porque ellos no se explicaban cómo es posible que en ese lugar, que es un santuario pagano dedicado al Dios de la salud de los griegos, se sane a alguien de vez en cuando. Es que el ángel se sale del templo, se viene allí, mueve el agua, y ellos se daban sus explicaciones raras. Jesús ese día no entró al templo, se fue para allá. ¿Qué cosa? ¿Qué andaba haciendo Jesús ahí? Buscando no al que más lo merece, sino al que más lo necesita, al que le urge su presencia. Y cuando llegó ahí, se encontró a un hombre que llevaba 38 años en su camilla. Y viéndolo tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le dice: ¿quieres curarte? Y el hombre le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el agua, y cuando yo bajo, otro llega antes que yo. Ese hombre no le dolía la enfermedad, le dolía ser el último siempre. Le dolía estar solo. No tengo a nadie, que grito más fuerte. Se le olvidó la parálisis.
no tengo a nadie. Y Jesús dice, ¿me tienes a mí? Aquí estoy yo. Y Jesús se queda al lado de la viuda, del huérfano, de la madre soltera, de la mujer divorciada o simplemente abandonada. Y le dice, levántate, levántate, hay que seguir adelante, hay que continuar. Si quieres celebrar la Pascua, hay que ponerse a caminar. Qué bueno que en familia, como el pueblo de Israel, pero si la familia fuera reducida, no quiere decir, y los que no vayan en familia, que no vayan, que se unan a los otros y que sigan avanzando. Bienvenida a la familia llena de perfume, de amor, y bienvenida a la llena de alboroto y desorden. Y bienvenidos a aquellos que sienten que ni familia desordenada tienen, ya no tienen nada. Jesús está ahí partiendo el pan y animándoles a caminar. Padre Dios Todopoderoso, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús para ser alimento y fuerza de nuestro camino. Gracias porque Él se queda en la mesa de las familias felices para partir con ellos el pan del amor, de la alegría, de la paz. Y la casa se llenó del olor de aquel perfume. Bendice, Señor, las casas llenas de paz, de amor y de alegría. Pero Jesús también entra a las familias donde están llorando porque algo se ha muerto. En la casa de Jairo la niña estaba muerta. En mi casa, en tu casa, en la del otro, ¿qué cosas estarán muertas? No sé, pero queda ahí para liberar esa familia, para levantar lo que se ha muerto, para dar esperanza y para darnos la orden: alimenta el milagro que voy a hacer en tu vida. Y llegas también al que ya no tiene familia, al que dice, no tengo a nadie. Yo te pido, Señor, que seas compañía para el que está solo, fortaleza para el que está débil, salud para el que esté enfermo, luz para el que esté en tiniebla, camino para el que se siente perdido, o que al menos esta persona aquí o en la televisión o en la radio, oyendo el caseta, donde quiera que vaya manejando su vehículo, escuche, no te haga daño. Quizá hoy estaba pensando suicidarse. No te mates. Si atraviesas este mar rojo que estás viviendo, lo demás van a ser charcos. Si ahora no se te hinchan los pies, vas a tener fuerza con la gracia de Dios de seguir adelante. No te mates. Levántate. Con la ayuda de Dios vas a seguir avanzando. Padre, bendice a los que están solos, desesperados, que cada vez que oyen a un matrimonio hablar, ellos solo sienten dolor. Cada vez que ven a una familia con sus hijitos, solo sienten dolor. Cada vez que ven a alguien que tiene fe, lo que sienten es dolor. ¿Y yo por qué es que no siento como esto? ¿Y yo por qué es que no creo como esto? ¿Y yo por qué es que no canto? ¿Por qué no lloro? ¿Por qué no? No te preocupes. A su tiempo, Dios también te dará a ti la porción que tienes, porque tú también eres hijo de Dios, eres hija de Dios.
Gracias, Padre. Ayúdanos a prepararnos a la Pascua como el pueblo de Israel, donde nadie se va a sentir solo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Démosle un aplauso al Señor porque Él nos está animando a avanzar en este camino. Ministerio Católico El Sembrador presentó al predicador católico Salvador Gómez.